Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías utilizadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos la ocasión de compartir experiencia con una persona que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia en la parte de genética y reproducción animales, con énfasis en el ganado vacuno, como es el médico veterinario Ricaurte Vázquez. Mucho gusto de tenerte aquí en nuestro canal, doctor. ¿Cómo está? Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias y bueno, de verdad que complacido después de varios días de poder estar en conversaciones con usted, poder acompañarlo en su canal. Es grato entender y conocer de gente que le gusta la parte del mejoramiento genético y que seguramente ve la importancia de poder asociar estas características con las partes reproductivas. Recordemos que con el respeto de todos nuestros compañeros que trabajan en la reproducción, las biotecnologías reproductivas son herramientas de mejoramiento genético. Así que muchas gracias, doctor, por la invitación. Excelente, excelente. Ese es un tema que muchas personas, en especial nuestros seguidores, que se seguirán sumando a este canal, deben conocer que las biotecnologías reproductivas son una herramienta para lograr cumplir objetivos en los programas de mejoramiento genético animal, llámese vacuno, llámese búfalo, etcétera, 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 ¿no? Es más, es bien sabido que sin reproducción no hay mejoramiento genético, porque los animales tienen que reproducirse para transmitir esa genética a la siguiente generación. Entonces, lo que quiero hablar, que nos toque primeramente, es cuáles son estas estrategias de biotecnología reproductiva que se pueden utilizar en ganadería vacuna para lograr cumplir estas metas que vengo hablando. Bueno, hablar de reproducción, ingeniero, pues es hablar de muchas variables y por supuesto que todas estas variables enmarcan dentro de lo que puede ser un esquema de mejoramiento genético. Recordemos que pues, el mejoramiento genético, independientemente de buscar un fenotipo superior o de buscar unas características genéticas altamente transmisibles, pues está supeditado a la capacidad que tienen los individuos de poder reproducirse, esos individuos que están siendo objeto, que van a ser objeto de selección o de una valoración genética de reproducirse en condiciones adecuadas. Esas características pues están supeditadas a la funcionalidad reproductiva. La funcionalidad reproductiva no solamente se condiciona en la etapa adulta del individuo, la funcionalidad reproductiva está a veces condicionada y existen de hecho estrategias en ganado vacuno y en otras especies como la programación fetal y otro tipo de situaciones que condicionan el desarrollo y el potencial que puede tener ese individuo pues, de desarrollar características como el tamaño, como el peso, características que después van a estar asociadas por supuesto, por ejemplo, a eventos como el inicio de la pubertad, que es tan importante pues para iniciar la fase reproductiva de un individuo y por qué no la eficiencia reproductiva de la vida de un individuo. En general existen diferentes características que se tienen en cuenta pues a nivel reproductivo, que son parámetros que de hecho nosotros mismos medimos en las explotaciones en las cuales podemos tener alguna influencia, pues como puede ser el peso al primer servicio, el peso del primer parto, el tamaño, la fecha de monta. Existen diferentes características que a nosotros nos van a comenzar a condicionar la posibilidad de poder tener de ese individuo élite o candidato a ser élite que estamos seleccionando las crías que seguramente en determinado momento nos van a representar esa característica que estamos seleccionando o que no. Ese tema ya lo manejamos más en detalle con usted, que por supuesto nos permite profundizar en, por ejemplo, la heredabilidad o la transmisibilidad de esa característica. Dentro de la vida reproductiva de un individuo tenemos otros parámetros como puede ser el intervalo entre partos, los días abiertos, que de una o de otra manera nos van a expresar el concepto de fertilidad. Recordemos que la fertilidad es
El concepto madre, perdón que volví y repita la palabra concepto, no me sale otro en este momento, en donde gira la estrategia reproductiva. Si los individuos, si el macho o la hembra, en este caso, pues hablando en bovinos y en la mayoría de mamíferos que tenemos condicionados en sistemas de producción animal, no expresan esa capacidad de generar una cría de manera eficiente y adecuada, pues vamos a ver limitada nuestra estrategia de mejoramiento genético. No, excelente. Obviamente se busca monitorear varios parámetros, como bien te dijiste, el intervalo entre partos, para que no sepan lo que es el tiempo, generalmente tomado en días, que pasa que un animal pare hasta que vuelve a parir. Los días abiertos también se conoce como intervalo parto-concepción, que es el periodo vacío del animal. Lo que, claro, el Exacto. intervalo entre partos depende más del periodo vacío, porque la gestación es una constante dentro de las especies. Tiene un coeficiente de variación que es muy difícil que llegue al 5%, así que por ahí lo que toca es mejorar el periodo vacío, por así decirlo. Claro, el animal tiene que descansar, tiene que tener su periodo de descanso. Entonces, Exacto. ahora, ajá, dígame. Exactamente, y ahí entran muchas otras estrategias o muchas otras variables que están detrás de la eficiencia reproductiva, como son todas las variables ambientales, ¿no? Dentro de los sistemas de mejoramiento genético, que hablamos de las mismas condiciones climáticas, de la misma sanidad, de la misma nutrición, que en determinado momento, por objeto de estrés o por objeto de balances energéticos o balances metabólicos negativos o por supuesto por algún tipo de patología que esté afectando pues esa funcionalidad reproductiva, en este caso ese eje hipotálamo, hipófisis, gónada, pues nos va a condicionar la posibilidad de que ese individuo pues pueda generar una cría. Entonces, como tú bien lo estabas comentando, eso es algo multivariado y todos esos conceptos pues deben en determinado momento tenerse en cuenta, buscando pues tener la mayor claridad de la capacidad que tiene ese individuo para transmitir una característica, sobre todo una característica reproductiva. Recordemos que dentro de los esquemas dentro de los modelos que utilizan los genetistas cuantitativos para el cálculo de las variables que pueden ser transmitibles o no en un individuo, pues está la fertilidad. La fertilidad y no solamente, y tomamos la fertilidad no solamente como la capacidad de generar una preñez, sino la capacidad que tiene un individuo, en este caso puede ser una hembra o un macho, en este caso más la hembra, de entregar un individuo que se vale por sí mismo, es decir, un individuo de desteto. Entonces, esos conceptos son bien importantes tenerlos en cuenta, sobre todo para la audiencia, sí, señor. Excelente. Ahora quiero que nos comente un poco sobre la biotecnología reproductiva, o sea, por ejemplo, inseminación artificial, transferencia de embriones, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos utilizar esas herramientas biotecnológicas para lograr el avance y el mejoramiento genético vacuno, búfalo, etcétera, animal? Bueno, antes de hablar de las diferentes estrategias, es importante recordar, por supuesto, es como hace parte de la historia, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues el mejoramiento genético ha ido de la mano de la reproducción animal o de las biotecnologías o de los avances, llamémoslo así, de la reproducción animal y cómo la reproducción animal ha ido de mano de esos animales que en determinado momento representan características de interés económico importantes pues para un entorno, para un mercado en particular. La inseminación artificial pues ya hace varios años, 40, 50 años que logró desarrollarse gracias a la capacidad que hubo para poder criopreservar semen, en este caso de algunas especies de animales domésticos y dentro de los primeros los bovinos, pues con una suficiencia importante. A partir de ahí y a partir de esa capacidad que hubo de poder almacenar y transportar ese semen, fue que las asociaciones como entes pioneros también de la asociatividad y de la comparación intrarrebaños en esquemas de mejoramiento genético tuvieron esa herramienta para poder evitar el desplazamiento de esos individuos y comenzar a hacer un análisis mucho más amplio y mucho más
profundo sobre lo que podía pasar entre sus diferentes asociados, y de ahí han venido surgiendo la evolución también de, por ejemplo, los modelos de genética cuantitativa en particular. Bueno, eso sería una parte, digámoslo así, histórica. Después de la inseminación artificial, tenemos la transferencia de embriones, y tenemos, por supuesto, otro tipo de estrategias. Qué pena que se me estaba yendo un poquito la paloma, pero pues la inseminación artificial, recordemos que tiene un efecto importante en un esquema de mejoramiento genético, porque independientemente, pues la transmisión de las características genéticas se da 50% macho, 50% hembra, y por supuesto, en cuanto a nosotros podemos elegir la capacidad que tiene un individuo de transmitir, de reflejar esas características en sus crías, estamos hablando de que pueden ser medios hermanos, como es el caso que se da en la inseminación artificial. Si nosotros podemos aplicar otra biotecnología como la sincronización de celo, lo que deriva la inseminación artificial a tiempo fijo, vamos a tener lotes de individuos derivados de un mismo toro, probablemente con dosis seminales o con pajillas de una misma característica, y vamos a poder hacer esa evaluación homogénea, y vamos a poder evaluar, la capacidad que tiene ese toro para expresar esas características. Luego, por supuesto, por el interés y por el efecto que tienen esas características de interés económico, ha venido empujando pues el desarrollo de otras biotecnologías reproductivas. Recordémosle a la audiencia que una biotecnología reproductiva es una técnica de reproducción asistida, es en donde nosotros como los humanos nos involucramos de manera directa en ese proceso reproductivo, buscando, ¿por qué no?, tener y manejar mejores niveles de eficiencia reproductiva, que a veces por condiciones de manejo no se dan, y a veces las biotecnologías reproductivas no mejoran, sino que empeoran nuestras condiciones reproductivas, pero lo ideal siempre es mejorarlas. Y gracias a eso es que, por ejemplo, se han derivado los sistemas de transferencia de embriones, que la transferencia de embriones en términos de mejoramiento genético nos dan una gran ventaja, porque ya no nos permite evaluar no solo la capacidad reproductiva del macho, sino la del macho y de la hembra. Detrás de la transferencia de embriones hay todo un sistema tecnológico mucho más complejo, de hecho, que el del mismo macho, porque, por ejemplo, la hembra bovina, recordemos, pues tiene una limitación fisiológica en la que solo permite o entrega un óvulo por ciclo estral, y por lo tal de ese óvulo se deriva una sola preñez, y pues todas esas estrategias de superovulación, de manipulación del ciclo estral, o de aspiración folicular, ya por ultrasonografía, nos permite recoger varios gametos femeninos, y sea en la misma vaca o sea en un laboratorio, poder en determinado momento, con ese semen de ese toro, que también se consideraría candidato a selección, un animal élite en determinado momento, tener hermanos completos. El poder manipular esas características de la hembra nos ha permitido conocer y profundizar y valorar también las capacidades de transmisión, las heredabilidades, diciéndolo pues de una manera un poco coloquial, los valores o méritos genéticos, que también tienen las hembras, y eso ha permitido, por supuesto, tener una velocidad y un progreso genético mucho más alto, pues en los esquemas que manejan las asociaciones o las federaciones dentro de las mismas razas. Más o menos por ahí va la cosa. Hacemos alguna pausa ahí de pronto para no... No, excelente, excelente. Hay una cuestión ahí por ahí que mencionaste, que se tiene que tener en cuenta, que muy bien lo dijiste, que esta aplicación de biotecnología reproductiva nos ayudan a lograr las metas del programa de mejoramiento genético. Por ejemplo, en inseminación artificial, ayudan a poder utilizar material genético que está en otra parte, pero que puede funcionar muy bien en mi sistema de producción. ¿Sabes lo que te digo? Que estén más o menos bajo las mismas condiciones ambientales, etcétera. O sea, me permite traer genética mejoradora a un rebaño particular. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es muy importante, porque entonces yo, a partir de un material o de los gametos de un animal élite, puedo traerlo a mi sistema, es decir, al emprendimiento ganadero, y conseguir un mejoramiento de la siguiente generación por aplicar a ese reproductor o la genética de ese reproductor mejorador en mi rebaño. O sea, es una estrategia sumamente formidable. Lo mismo
con la parte no solo de los machos, sino de hembras, porque me permite multiplicar el material genético élite de una hembra que yo considere que sea superior, hablando para una o varias características particulares que sean de interés o técnico, ¿no? Entonces Claro es muy que, importante. Ah, dígame, dígame. claro que sí, ingeniero, y qué pena, y ahí vale la pena pues recalcarle a la audiencia que pues lo que más se comercializa actualmente pues es material seminal, las dosis seminales, las pajillas, pero actualmente muchas de las empresas ya comercializan óvulos o en su determinado momento se comercializan embriones. Por supuesto, todos en estado de criopreservación, embriones congelados que facilitan, como tú lo acabas de decir, el desplazamiento de un lugar a otro en un termo, en un sistema en realidad muy estable de transporte que permite y que evita, perdón, la capacidad de transportar un individuo con el estrés que eso conlleva, con los riesgos que eso conlleva y por supuesto con sobre todo el riesgo sanitario que a veces conlleva mover un individuo de una explotación a otra cuando no se tienen las características y el rigor sanitario adecuado. Entonces, es bien interesante eso, sí, señor. No, excelente. Ahora, quiero tocar un tema que es que yo considero pues, de mucho interés, de mucha importancia, que es la raza autóctona en esta parte de la reproducción. ¿Por qué? Porque es bien sabido que en Colombia hay razas criollas que son autóctonas, como por ejemplo el famoso orejinero, blanco orejinero. Entonces, queremos saber si estos animales, o que nos dé un poquito de orientación, qué tanto es su eficiencia reproductiva, o sea, cuál es su impacto, cuáles son sus beneficios al aplicar ese tipo de genética en un rebaño particular. Claro, excelente pregunta, ingeniero. La cosa es bien interesante y por supuesto todo esto está relacionado pues, con las características físicas y genéticas que presenta un individuo. En general, recordemos que todas las razas, no solamente de bovinos, sino de otras especies de animales domésticos, nos representan unas características, algunas de interés económico, de manera directa, otras que de manera indirecta están relacionadas con el fin de nuestro sistema productivo. Recordemos que los que nos dedicamos a la producción animal, pues usualmente nos dedicamos a la crianza de esos animales y al manejo de esos animales, pues con fines lucrativos, bajo un lucro en particular. En general, las razas con el tiempo, pues han permitido o se asocian con unas características que son ventajosas. No todas las razas presentan la misma ventaja en determinado momento o en determinado lugar en donde se estén desempeñando. Por eso, por supuesto, hay razas que están condicionadas por el clima, hay razas que están condicionadas por el estado sanitario de la zona, y por el otro lado, pues hay razas que sí tienen por la fertilidad también, la fertilidad, como ya es una condiciones climáticas. Sin embargo, pues ahí sí hay que tener en cuenta que hay unas razas y la mayoría de donde se han obtenido las razas modernas, sean nativas o sean sintéticas, pues tiene un fondo evolutivo, ¿cierto? Un fondo evolutivo que ha permitido pues que esas razas se desempeñen bien en ese entorno que en determinado momento les tocó generar. Y entrando puntualmente con nuestras razas criollas, todos los bovinos pues la mayoría que están presentes acá en Sudamérica, de hecho en Centroamérica también, pues son bovinos de origen español. Los españoles cuando hicieron el proceso de colonización trajeron unas razas importantes y esas razas en determinado momento, en comparación a otras, por ejemplo, otras razas bosíndicus, que tienen una gran afluencia en nuestro mercado, seguramente no solamente en el mío colombiano, sino, ¿por qué no?, en el venezolano y sobre todo en la parte centroamericana, por la capacidad que tienen de adaptarse a esas características específicas. Estas razas criollas presentan una situación bien particulares, que son razas de características taurinas, son razas europeas
que en su momento pues lograron, seguramente bajo condiciones muy difíciles, adaptarse a nuestro ambiente. El proceso de adaptación de una raza pues se presenta en condiciones de funcionalidad, en condiciones de forma, y esa forma y función pues permite, por supuesto, presentar un rendimiento. Si bien estas razas en este momento no tienen un rendimiento, muchas de ellas no tienen un rendimiento equiparable a otras razas que tienen características de interés económico mucho más apetecido, sí tienen unas ventajas interesantes como son la resistencia a las enfermedades y lo que hemos hablado ahorita, la fertilidad. Y acá en Colombia, no sé, ingeniero, ya le pregunta si en Venezuela pasa lo mismo. Acá en Colombia, por ejemplo, hay una de las principales ventajas que tienen estas razas es la fertilidad. La fertilidad de estas razas, independientemente que sea ganado Bos taurus, es igual o muy equiparable, por ejemplo, a las razas de origen índico. Y esta fertilidad en determinado momento la hemos venido entendiendo como una posibilidad que tenemos de mantener ciertas características que en determinado momento no ofrecen las razas bosíndicos. Y no quiero de pronto herir susceptibilidades, pero, por ejemplo, muchos conocedores del tema pues atribuyen que la calidad de carne sigue siendo mejor en razas Bos taurus, estando representada en razas como la Wagyu, en razas como la Angus, y por ejemplo la búsqueda que tiene por ejemplo Agrosavia acá en Colombia, la entidad encargada de la investigación agropecuaria, y por ejemplo la asociación de ganaderos de creadores de ganado criollo que se llama Asocriollo. Ellos pues están perfilando algunas de estas razas, incluida la blanco orejinegro, que es el objeto del coloquio acá en este momento, como una raza que presenta una calidad de carne interesante. Y ya existen estudios y nosotros como universidad y en este caso como academia, estamos apoyando este tipo de iniciativas, colaborando, por supuesto, con el capital científico que nos implica para poder potencializar las ventajas de estas razas. Por supuesto que si se pone en una balanza con una raza mejorada, de pronto Bos índicos o otras Bos taurus en determinadas características, se presentan algunas desventajas, pero tienen unas ventajas bien interesantes. Y por ejemplo, actualmente la raza blanco orejinegro, acá en Colombia en este momento, si no me equivoco, tenemos 9 razas criollas, pero la blanco orejinegro es una de las que mejor potencial tiene, donde por supuesto razas que en general son objeto de desinterés por parte de los ganaderos, pues ya tenemos la blanco orejinegro y la romo sinuano. De hecho, la romo sinuano tiene una historia bien interesante pues con los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay espacios con hay animales de la raza blanco orejinegro que ha sido objeto de mejoramiento genético con unas características bien interesantes, pero nosotros estamos en el proceso de promover y de encontrar la forma en que de acortar la distancia, sobre todo en rendimiento que pueden haber para algunas características muy deseadas, repito, entre estas razas criollas y las razas que actualmente pues lideran el mercado. Y de verdad que es un trabajo muy gratificante porque pues lo que nos hace falta, yo creo que nos hace falta a todos acá en la región es pues estudiar, revisar las variables, las características, porque tenemos un potencial y una gran cantidad de información que desconocemos precisamente porque no hemos tenido la posibilidad de estudiar en detalle, y en cuanto va apareciendo esa información van apareciendo muchas ventajas de este tipo de razas. Así es. No, excelente, excelente, doctor. Yo creo que a mí se me congeló la imagen. ¿Me ve bien? Está un poco congelada, sí señor, está congeladita. Déjame eliminar esta sesión y mandar otra, a ver si se arregla. Perfecto, me lío, tranquilo. Vale, pues ya te voy a mandar. Bueno, estamos de vuelta. Tuvimos unos problemas técnicos debido a la electricidad y tuvimos que retomar hoy el conversatorio, pero como dice el que persevera alcanza. Así que estamos de vuelta aquí con el médico veterinario Ricardo de Vázquez nuevamente para seguir conversando del tema, porque la electricidad, en verdad, que nos perjudicó un poco, pero seguimos firmes. Claro que sí, ingeniero, agradeciendo nuevamente la convocatoria y por supuesto vamos a tratar de terminar el coloquio. Gracias de nuevo. Bueno, retomando el punto que veníamos hablando de la aplicación de biotecnología reproductiva como herramienta en el ámbito genético animal, habíamos quedado en el punto de que nos estaba conversando sobre estas razas criollas colombianas, como el blanco orejinegro, que tienen
una rusticidad, una adaptabilidad y por supuesto una eficiencia reproductiva muy buena en las condiciones tropicales que tenemos aquí. Entonces, además de esta raza blanco y negro, o sea, ¿qué otro tipo de raza autóctono, criolla, colombiano existen y tú puedas decir que puedas recomendar para eso, para que tengan buena eficiencia reproductiva, o sea, que se puedan desempeñar de manera correcta en estas condiciones? Realmente, ingeniero, las razas criollas colombianas, todas están fuertemente representadas por esas características que pues, evidencian sus ventajas. Y casi todas están asociadas, fuertemente asociadas a fertilidades altas, a habilidades maternas buenas, a resistencia a enfermedades, rusticidad, tolerancia a las altas temperaturas, medias y altas temperaturas. Casi todas las razas criollas tienen esas ventajas. Por supuesto que entre los mecanismos de adaptación que tiene una raza, pues independientemente de los fisiológicos, pues es optimizar su capacidad de reproducirse y de poder mantener sus características en el tiempo. Y casi todas las razas la tienen. Ahora, lo que está buscando cada una de las asociaciones pues dentro de las razas a nivel internacional y no es diferente con la raza con las razas criollas colombianas, pues es buscar ese valor agregado, ¿no? Ese valor agregado que la permita posicionarse en los mercados. Y es aquí donde, por ejemplo, pues existen razas que sí han tomado pues unas características o se ha buscado perfilar hacia aptitudes lecheras, por ejemplo, como la raza Artón del Valle. De hecho, existen, ahorita justamente conversábamos antes de iniciar la grabación de unas razas sintéticas, la raza Lucerna y la raza Velázquez también son razas, digámoslo así, criollas, que existen acá en Colombia, que también fueron creadas hace varios años acá en el país y que también tienen pues una productividad importante y esas razas también están perfiladas hacia la producción, en este caso la Velázquez, está perfilada hacia la producción láctea. De resto, las otras razas, muchas de ellas están perfiladas hacia la producción cárnica. Y es acá donde, por ejemplo, pues muy seguramente por el arraigo que ha tenido en diferentes zonas, por el interés que ha tenido de pronto en la raza. La blanco negro, volviendo sobre esta raza, pues ha logrado desempeñar ha logrado tomar un poco la delantera y ese valor agregado se ha venido maximizando y y ha generado un mayor interés en, por supuesto, la comercialización. Recordemos, pues, para todos los escuchas que pues las características de interés económico, que son las que generalmente son objeto de mejoramiento genético, pues dependen también de unas tendencias en el mercado, de que estas características puedan tener una buena comercialización, una buena difusión, y es acá donde, por ejemplo, la calidad de carne de la raza blanco orejinegro, la calidad de carne de la raza romo sinuano, que como les comenté también en la en la sesión previa, pues ha venido ganando, ha venido escalando y por supuesto que esas características son las que en determinado momento permiten que pues, realmente la raza sea más atractiva para el productor, para el ganadero, que él pueda ver o valor agregado, pueda haber un rendimiento en la raza y esa acá seguramente se podrá equilibrar y fomentar, como se ha venido haciendo pues para muchas otras razas comerciales, el uso y la cría de estas razas en particular. En este caso, las razas todas tienen ese estándar, son razas que están muy bien adaptadas, repito, muy bien que presentan una rusticidad alta, representan unos buenos niveles de tolerancia a las características climáticas del país, pero casi tienen o todas tienen unos muy buenos niveles de fertilidad. Muchos de los que se dedican precisamente a los estudios reproductivos, pues estudian cuáles son los mecanismos que están presentes en estas razas taurinas, que a veces no los presentan otras razas taurinas introducidas, que hacen que por más de que sean taurinas y que estén, por ejemplo, en pisos térmicos muy bajos y con temperaturas muy altas, presenten niveles de fertilidad tan altos. Es ahí donde, pues, está el know-how y es ahí donde las razas presentan una competitividad muy alta. Depende de todos nosotros, los que estamos involucrados de manera directa o indirecta,
en la investigación de estas razas criollas, pues buscar la forma de evidenciar tanto las desventajas que puedan tener como la gran cantidad de ventajas que puedan presentar estos animales para poder hacerlas, ¿por qué no?, atractivas y interesantes para los ganaderos y que por supuesto puedan ir ubicando un espacio importante. Sí, de las razas criollas, no solamente aquí en el país ni en la región, sino en todo el mundo, pues en la medida que entren en desuso, pues se llegan a niveles críticos de individuos y en determinado momento, pues si no hay una institución o no hay una entidad gubernamental que esté detrás de la conservación de esos recursos genéticos, pues se perderá la raza y en su debido momento, pues se podrá perder también, ¿por qué no?, la variabilidad genética que presenta ese grupo de individuos que en muchas oportunidades no es que no exista, es que simplemente no conocemos cuál es el fondo genético y cuáles son no se han identificado de manera correcta y puntual cuáles son las características que puede presentar ese individuo que está en comparación de otras razas pues mucho más difundidas y más comerciales. Sí, señor. Excelente, excelente. Es decir, que es una estrategia sumamente formidable poder aplicar planes de mejoramiento genético y expansión de esta genética dentro de los territorios nacionales, incluso me atrevo a decir internacionales, porque es una alternativa formidable para mejorar la ganadería aquí voy a decirlo así, en nuestros bellos países. Entonces, Claro, claro, hay que, de hecho recordemos, y no sé si pues tú me corregirás, si por ejemplo en Venezuela, que nosotros compartimos una gran cantidad de territorio y sobre todo de características climáticas y características agroecológicas, como la región de los llanos, por ejemplo, donde pues existe una difusión de razas bosíndicus importantes, recordando de que gran parte del volumen del ganado Indicus, representado en las razas Gir, Bucerá, Nelor, nos llegan de Brasil, son animales que vienen mejorados genéticamente de Brasil, y es ahí donde, por ejemplo, las asociaciones colombianas, y no sé si las venezolanas, tú me corregirás ahí, no conozco en detalle el tema, pues tienen conexión con las asociaciones brasileras porque los datos que recogen las federaciones o las asociaciones, perdón, colombianas, tributan a los sistemas de mejoramiento genético que pueden tener las federaciones o las asociaciones del país donde se está haciendo el mejoramiento fuerte de esa raza. Y ese intercambio de datos es muy importante precisamente para tener cálculos de valores genéticos mucho más rápidos y mucho más confiables, ¿no? Por el volumen de datos que se manejan. Claro que sí. Qué pena la aclaración. hay que recordar que también existe en cualquier modelo aditivo estadístico lo que es interacción genotipo-ambiente. Es decir, un animal no te va a responder con la misma eficiencia en diferentes entornos. ¿Por qué? Porque si tu factor de adaptabilidad, rusticidad, es decir, un animal que posiblemente en un lugar exprese un fenotipo espectacular, si tú lo llevas a otro lado, no puede ser que no exprese lo mismo, puede ser que su producción en algún carácter de interés o técnico sea inferior, debido a esta interacción que existe entre el ambiente y los genes, ¿no? Entonces, para retomar el punto que veníamos hablando, usted piensa que hay que hacer planes masivos de utilización, de inseminación artificial, de colecta de semen en estas razas criollas para poder entonces tropicalizar, por así decirlo, los rebaños que están un poco inadaptados, o sea, hacer correcciones en esos rebaños que no son adaptados al medio donde ellos se están desempeñando. ¿Qué opina usted de eso? Claro, está claro y es muy interesante el tema que usted toca, ingeniero, en este espacio, porque evidentemente el trabajo de la agremiación que está detrás del fomento de la raza, pues incluye precisamente, como usted dice,
estudiar y ver el efecto del ambiente, de la interacción del ambiente con las características genéticas que pueda presentar ese individuo. Es ahí donde, por ejemplo, estas biotecnologías reproductivas, y hablando nuevamente del sistema de la inseminación artificial, por ejemplo, o de la misma transferencia de embriones, pues permiten la movilización de animales de diferente, perdón, de animales, del material genético de animales que pueden estar en lugares con características térmicas, con características de manejo, con características nutricionales, con características sanitarias diferentes a otro tipo de, de ambiente. Y es ahí donde esas crías, donde esa progenie va a favorecer el análisis de la adaptación de, digámoslo así, de ese genotipo paterno, pues precisamente a unas condiciones especiales. Por supuesto que el deber ser y las asociaciones que tienen volúmenes de ganaderos suficientemente amplios, que tienen una cantidad de características, perdón, una cantidad de animales suficiente para evaluar, se permiten hacer esa movilización de material genético, y es el deber ser dentro de la estructura de un programa de mejoramiento genético, como lo explicó usted ahorita brevemente, para hacer las correcciones adecuadas y hacer una interacción y una conexión entre rebaños a través de la difusión del material genético entre los diferentes rebaños. Es ahí donde realmente se permite, además de corregir el efecto del ambiente o conocer, puede que conocer el efecto del ambiente sobre el valor genético que se está calculando en ese momento, también, por supuesto, hacer la difusión y comenzar a generar mecanismos de adaptación para descendientes de individuos que en determinado momento no corresponden a ese tipo de características. Por supuesto que en el tema de nuestras razas criollas no es un tema que esté muy, que sea muy importante, por lo que las razas tuvieron, como lo habíamos hablado, un proceso de evolución natural en la mayoría de pisos térmicos, sobre todo los bajos, donde se presentan altas temperaturas. Acá en Colombia, que recordemos, tenemos diferentes pisos térmicos asociados pues precisamente a temperaturas o más bajas o más altas, perdón, más altas abajo y más bajas en la parte superior, pero pues sí, es importante para lograr en determinado momento la difusión de características mediante mecanismos de adaptación que por supuesto también se pueden dar. No es para nada, y seguramente para las personas que siguen el canal, pues saben que por supuesto se pueden dar procesos de adaptación, y los procesos de adaptación pues permiten, por ejemplo, pues obtener y favorecer el desempeño de fenotipos que puede que no estén completamente adaptados o que hayan evolucionado en esas características, pero que genéticamente y fisiológicamente pueden expresar esos mecanismos compensatorios, y de ahí en adelante nos pueden entregar un rendimiento adecuado en unas condiciones que de pronto no eran las más idóneas para el desarrollo de la raza. Eso no solo se genera en vacunos, sino que se genera pues en muchas otras, en otras especies de animales domésticos. Sí, señor. Excelente. Bueno, creo que ya nos estamos quedando casi sin tiempo, así que vamos a dar por concluida esta interesante y muy satisfactoria charla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro canal y hablar de estos temas que siempre tienen que tener discusión, que son sumamente importantes para la parte esta de zootecnia y ganadería. No, gracias a usted, ingeniero, por invitarnos. Siempre recuerde que estaremos atentos a favorecer, por supuesto, la discusión y sobre todo la difusión de los temas que están asociados a la genética y al mejoramiento genético, como lo repito, lo pueden ser con el respeto de todos los amigos que se dedican a la reproducción, dado que las biotecnologías reproductivas y la eficiencia reproductiva en general están directamente asociadas a sistemas de mejoramiento genético. Toda la parte reproductiva de un rebaño, de un hato, independientemente de lo que sea, casi siempre está asociada, no lo digo pues en los temas de conservación de recursos genéticos, lo digo a nivel comercial, está asociado a animales élite, a animales en los cuales uno siempre busca obtener el mayor rendimiento y la mayor difusión de esas características
fenotípicas a través de esas biotecnologías reproductivas y de esa eficiencia reproductiva para precisamente ver representado ese valor mejorante o ese fenotipo que está representando ese individuo pues en la progenie, en la descendencia. Así que por supuesto reitero el agradecimiento precisamente a la invitación y estaremos atentos a un llamado futuro. Muchas gracias. No, excelente, gracias a usted, doctor. Bueno, hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias, hasta luego.